Buen día, mi nombre es Juan Luis Calderón Fuentes, alumno de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A continuación se presenta el estudio hidrológico de la cuenca del río Atoyac en Oaxaca. La cuenca hidrológica es una cavidad natural en la que se acumula agua de lluvia, circula hacia una corriente principal y finalmente llega a un punto común de salida. Por lo antes mencionado, es de suma importancia conocer las características de la cuenca, la precipitación que se presenta en ella, además del gasto máximo que sale por el punto de salida. Para llevar a cabo el estudio hidrológico se empleó el uso de distintas herramientas, como lo fue el programa Hidroesta 2, ARGIS, el libro de Fundamentos de Hidrología de Superficie de Aparicio, el programa EKHMS, la página del Seattle y Excel. La cuenca del río Atoyac se ubica en el estado de Oaxaca de Juárez, teniendo como referencia al poblado de San Pablo Villa de Mitla. La cuenca se encuentra en la subcuenca del río Atoyac en Oaxaca de Juárez, que pertenece a su vez a la región hidrológica Costa Chica-Río Verde. La cuenca cuenta con un área de 135.83 kilómetros cuadrados y cuenta con una longitud de cauce principal de 23 kilómetros. El cauce principal cuenta con una pendiente de 1.40%. Dicha pendiente se calculó mediante el uso de la fórmula de Taylor-Swartz para tramos diferentes y tiene un desnivel total de 1071 metros. El tiempo de concentración de la cuenca es de 3.84 horas o 230 minutos y se obtuvo mediante el empleo de la fórmula de Kirchhoff. El número de escurrimiento se obtuvo a partir de la clasificación propuesta en el libro de Aparicio de la tabla 7.3. Esto se da mediante el uso y tipo de suelo que tiene la cuenca. Se muestran los mapas necesarios para obtener el mapa de N. El coeficiente de escurrimiento. De acuerdo a la clasificación de la NOM 011 de Conagua, la cuenca cuenta con el uso de suelo de cultivos en hilera, bosque cubierto de menos de 25%, de 25 a 50, de 50 a 75 y también un tipo de suelo fino y medio. Se muestran los mapas necesarios para obtener el mapa K y así obtener el coeficiente de escurrimiento. El análisis de datos de precipitación. Como primer paso se eligieron las estaciones climatológicas de Presa El Estudiante, Ayutla, Tlacolula de Matamoros, Totolapan SMN y Totolapan. En este caso se eligió la estación Tlacolula de Matamoros como estación principal y Totolapa como estación secundaria. Se realizó la validación de datos de la estación principal y de secundaria. Se muestran dos tablas de Excel por el método de cálculo para obtener la correlación que hay. Se hace la prueba de independencia por medio del correlograma y límites de Anderson, por lo cual se concluye que la estación principal y la secundaria son independientes. Se realiza la prueba de homogeneidad de Student en la principal y en la secundaria, por lo cual se concluyó que ambas series son homogéneas. El llenado de datos faltantes se hizo a partir de la recolección de datos de precipitación diaria, anual, histórica de cada estación, de la estación principal Tlacolula y de la secundaria de Totolapa, y mediante cálculos poder obtener la ecuación necesaria para el llenado de datos de la estación principal. Se muestra la tabla de precipitación total, mensual y anual de la estación principal, así como sus meses húmedos y secos. Se muestra la tabla de datos faltantes que hay por mes en la estación principal mediante el uso de una colorimetría establecida. Se estableció la ecuación para el llenado de datos faltantes de la estación principal, que se muestra a continuación. Se obtuvo una precipitación de 46 milímetros para el mes de mayo de 1987. Se hace el llenado de datos faltantes de precipitación máxima diaria
para el mismo mes de mayo de 1987 de la estación principal. Se obtuvo una precipitación máxima diaria de 16 milímetros. La lluvia media anual por polígonos de Thyssen se obtuvo mediante el corte de los polígonos de Thyssen sobre la cuenca y también viendo las estaciones que influyen en dicha cuenca. En este caso fueron la Tlacolula de Matamoros y la Ayutla. Se obtuvo una precipitación media de 530 milímetros. La lluvia media por isoyetas se obtiene por el área cortada por las curvas con respecto a la cuenca. Se obtuvo una precipitación media de 673 milímetros y a partir del centroide de la cuenca de 675. El análisis probabilístico se hizo con la ayuda de la herramienta Hidroesta 2. Esta herramienta lo hace por el método de Smirnov-Kolmogorov. Se muestra gráficamente las ventanas de las funciones de distribución de probabilidad. Por medio de las pruebas realizadas, se concluyó que por Smirnov-Kolmogorov la función que mejor ajusta es la gama de 3 parámetros. Se realiza el análisis probabilístico por medio del error cuadrático y se concluye que la función de distribución que mejor ajusta fue la Gumbel. En la tabla comparativa se muestra el resultado de realizar el método de error cuadrático y Smirnov-Kolmogorov y se eligió la función de distribución de Gumbel. Las curvas I/t se realizan mediante la elección de la función de distribución que mejor ajusta. Se ingresa al programa Hidroesta 2 para obtener las curvas I/t por el método de Bell. Primero se obtiene la precipitación máxima de 24 horas con un periodo de retorno de 10 años y a partir de esto último podemos obtener la precipitación a una duración de 1 hora y un periodo de retorno de 10 años. Se muestra un video del método para obtener las curvas I/t por el método de Friedrich-Bell, además de la ecuación de I/t. La lluvia de diseño se muestra el cálculo y la gráfica de la lluvia de diseño para un periodo de retorno de 100 años, 1000 años y 5000 años. Se obtienen los gastos máximos de diseño. Para esto fue necesario varios parámetros, como lo fueron la pendiente, longitud del cauce principal, número de escurrimiento, tiempo de concentración, y se definieron 3 periodos de retorno, 100, 1000 y 5000 años. Se realizan los métodos envolventes. El primer método fue el de Krieger-Lowry y el método de Lowry. Se realiza el método de Chow y se muestra una hoja de cálculo donde se obtuvieron los gastos pico para un periodo de retorno de 100 años, así como su gráfica y el gasto máximo. Se muestra el cálculo y la gráfica para el periodo de retorno de 100 años, así como su gasto máximo. Se muestra la tabla de Excel para calcular el gasto máximo de un periodo de retorno de 5000 años y su gráfica. Se muestra el método racional y los gastos máximos obtenidos para los 3 periodos de retorno. Se muestra el método de hidrograma unitario triangular por medio de las tablas de Excel. En la ilustración se puede ver el cálculo del gasto pico para un periodo de retorno de 100 años, la gráfica, que es el hidrograma, el gasto máximo y el gasto máximo obtenido con el EKHMS, el gasto pico para un periodo de retorno de 1000 años, su gasto máximo, el gasto máximo con el uso de EKHMS, el gasto pico para 5000 años, el hidrograma y su gasto máximo, el gasto máximo obtenido con el EKHMS y una tabla de resumen de gastos máximos por los diferentes métodos y periodos de retorno establecidos. Se puede concluir que se cumplió con el objetivo de obtener los gastos máximos
para 3 periodos de retorno, así como que los estudios hidrológicos son herramientas necesarias para el dimensionamiento de obras hidráulicas como lo son pasos de agua, correcciones hídricas, puentes, presas, encauzamientos y carreteras.